Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos una semana más y bienvenidos a una nueva temporada que estamos poniendo en marcha del programa Universidad Sin Fronteras, producido por la Red de Radios Universitarias del Ecuador, RUE. Como ya saben, las personas que nos han acompañado durante la primera temporada de Universidad Sin Fronteras, este programa pretende establecer un diálogo desde las universidades y en concreto desde las radios universitarias del Ecuador sobre los temas que nos preocupan. Los temas que nos preocupan desde las universidades, los temas que nos preocupan desde las radios universitarias, pero también los temas que nos preocupan como sociedad ecuatoriana y como sociedad latinoamericana. Vamos a dedicar un ratito cada semana a debatir, a dialogar con distintos invitados sobre estos temas. Y para ello tenemos a César Andrade, vicepresidente de la Red de Radios Universitarias de Ecuador, de la RUE, y docente de la Universidad Politécnica Salesiana, sede de Guayaquil, que nos acompañará también todas las semanas conduciendo el programa. Y a mí, que soy Palmira Chavero, también de la Red de Radios Universitarias de Ecuador y de Flaxo Radio. César, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva temporada del programa Universidad Sin Fronteras. Muchas gracias. En Estudios Centrales, buenas tardes a mi querida Palmira Chavero. Ya estamos junto a esta compañera de labores en la segunda temporada de esta programación Universidad Sin Fronteras. Queremos agradecer a todas las entidades de educación superior que nos acompañan, precisamente la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, la Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil, la Universidad Técnica de Manabí, Universidad de Cuenca, la Facultad Latinoamericana de Comunicación Social Flaxo en Quito, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Técnica de Ambato, la Universidad San Gregorio de Portoviejo en Manabí, la Universidad Central del Ecuador en Quito, la Escuela Superior Politécnica del Ejército en Quito y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el puerto principal. Iniciamos de inmediato, mi estimada Palmira Chavero, nuestra programación Universidad Sin Frontera, y también reiteramos el agradecimiento a todas las entidades de educación superior que se unen a esta transmisión especial. Adelante. Claro que sí, César. Comenzamos agradeciendo a todas las universidades y a todas las radios miembros de la RUE, pero también invitando a las radios universitarias que todavía no forman parte de la RUE a que se unan a este proyecto, a esta red, porque vamos a tener más de una sorpresa. Hoy reiniciamos la segunda temporada de Universidad Sin Frontera, pero vamos a tener más actividades y queremos contar con todas nuestras radios pares, ¿no? Con todas nuestras radios amigas, porque definitivamente entre todos podemos hacer más cosas. Para el diálogo de hoy queremos también, César, dar la bienvenida y el agradecimiento a Ivanova Nieto. Ivanova es la presidenta de la Red de Radios Universitarias de Ecuador y es docente también de la Universidad Central de Ecuador, de la UCE, y nos va a acompañar esta tarde junto con nuestro invitado, que ya mismo lo vamos a presentar también, César, pero queremos primero darle la bienvenida y las gracias a Ivanova Nieto. Ivanova, buenas tardes. Muy buenas tardes, Palmira y compañeros. Es un gusto retomar el programa Universidad Sin Fronteras en esta nueva temporada. Esperamos que nos acompañen cada semana en esta propuesta, que además incluye varios temas, y como ha dicho Palmira, no solo este programa, sino que les iremos contando un sinnúmero de actividades que tenemos programadas. Para esta ocasión hemos escogido el tema la ritualidad y religiosidad desde una mirada cultural, las prácticas religiosas como forma cultural, el duelo y su modificación por la pandemia. Yo quisiera un poco hacer la introducción
sobre el tema. Este domingo de Ramos, además, tendremos el ritual de recordación de la entrada de Jesús en Jerusalén, que abre el inicio de la Semana Santa. En este día hemos podido ver en otros años la tradición litúrgica que ha dado origen a esta celebración llena de gente festiva, llena de gente alegre, ¿no? Hasta hace unos años los creyentes compraban los ramos de palma de cera y llevaban a la misa para ser bendecidos los mismos, mientras que las niñas, sobre todo las pequeñas, disfrutaban tejiendo anillos, pulseras o collares con las hojas de esta palma. Al estar en la lista de especies en peligro de extinción, tanto la palma de cera como 2 especies de loros que viven en la palma, se ha prohibido su uso para esta celebración y se tiene como alternativas otros tipos de palma. Sin embargo, el ritual que permite cada año la repetición del mito desde la perspectiva cultural se mantiene. Con la pandemia por el COVID-19 se han tomado medidas sanitarias que afectan a las ritualidades del Domingo de Ramos y a la liturgia del jueves y la procesión del Viernes Santo, en la que se conjuga la oración con el silencio para recordar en las 14 estaciones las últimas horas de Jesús en la tierra antes de ser crucificado. El año pasado y la celebración se realizará de forma virtual o televisada. Esta ruptura, este cambio, afecta a los fieles en su modo tradicional de celebración. Esta peregrinación constituía una forma de pagar por los pecados cometidos y buscar una renovación. ¿Cómo renovarse sin que se la culpa? Estas y otras interrogantes nos ayudará a comprender y aclarar nuestro invitado, Henry Cadena, docente de psicología. Así es que César tiene la palabra. Sí, muchas gracias, efectivamente, Presidenta Ivanova Nieto. Gracias, efectivamente, la temática de hoy es la ritualidad y religiosidad desde una mirada cultural, las prácticas religiosas como forma cultural, el duelo y su modificación por la pandemia. Por ello es importante la presencia hoy de el magíster Henry Cadena. Él es docente de psicología de la Universidad Técnica del Norte, con quien conversaremos, con quien trataremos el tema precisamente frente a las puertas de la Semana Santa y en esta pandemia del coronavirus. Así que damos la bienvenida al magíster Henry Cadena para conocer precisamente sobre la proyección que con este tema, la ritualidad y en el tiempo de Semana Santa durante la pandemia del COVID-19, ¿cuáles son esas nuevas formas? ¿Cuáles son esas transformaciones que se han venido desarrollando? Bienvenido a Universidad Sin Frontera. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Reciban un saludo desde la Ciudad Blanca, la ciudad a la que siempre se vuelve. Y claro, es un tema muy importante hablar de qué es lo que se nos está viniendo encima, literalmente, en relación a poder entender cómo podemos compartir la Semana Santa. Qué es lo que yo estaba acostumbrado a hacer y qué es lo que ahora se me invita a hacer para poder seguir con estos rituales, estas maneras de entregarme y poderme sentir adecuado en relación a mi creencia y a mi forma de vida en el contexto ecuatoriano. Henry, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación de la RUE. Queremos un poco abrir el diálogo, ¿no? Entonces vamos a ir dialogando un poco entre todos. Yo quisiera un poco que vayamos aterrizando, ¿no? Antes de entrar un poco ya directamente a lo que significa el cambio en los rituales, los comportamientos culturales, etcétera, quisiera que nos cuentes un poco cómo ves tú, cómo nos enfrentamos a eso. Es decir, llevamos ya un año de pandemia, un año de confinamiento, un año de procesos dolorosos, de pérdidas, de fallecimientos. O sea, llevamos un año muy complicado todos, ¿no? Con grandes problemas de salud mental, que probablemente no se le están prestando la atención que amerita o la atención que corresponde, ¿no? Entonces, hagamos primero como un diagnóstico de nuestra situación emocional. Si tú tuvieses que hacer un diagnóstico de la salud emocional de la sociedad ecuatoriana hoy, antes de enfrentar estos nuevos rituales, digamos, más culturales, ¿cómo dirías que estamos? ¿Cómo estamos emocionalmente como sociedad? Bueno, la respuesta es difícil y cruda debe ser, la verdad.
Como sociedad, lastimosamente, estamos muy afectados de la parte emocional, pero estamos afectados escondiéndonos de. Es decir, yo estoy mal, pero no me puedes ver mal, porque es mi contexto cultural. Fenotípicamente hablando, a mí me enseñaron a que no puedo verme débil o no puedo verme mal ante situaciones X y mucho menos pedir ayuda. Nosotros hemos venido trabajando ya desde hace un poquito más de un año, tratando de concientizar que la salud mental es importante. Y claro, la presencia de la pandemia nos dio un jalón de orejas muy largo, un jalón de orejas en el que nos hizo ver que nosotros no siempre podemos estar solos y que sí necesitamos la ayuda de. Entonces nos está invitando a poder dar ese paso de buscar la colaboración con un otro. Esta pandemia nos dio una lección mucho más grande aún. Nos hizo darnos cuenta de la importancia de la familia. Es decir, nos obligaron a estar encerrados con nuestros familiares. Y recién ahí empezamos a descubrir cómo son nuestros familiares, a conocerlos en realidad, a que nos guste o tal vez a que no nos guste estar encerrados. Pero nos empezó a hacer reflexionar sobre el mismo hecho de que no estamos solos, de que en verdad hay alguien que de buena o de mala manera, perdón, le interesa mi situación y me interesa la situación del otro. Esto todavía nos está empezando a dejar secuelas fuertes porque, bueno, desde la gestión del riesgo, cuando hablamos de un evento adverso, un desastre, la teoría dice que viene un segundo desastre después y es todo lo que está relacionado al impacto de la salud en la salud mental. Aspecto que nosotros le estamos quitando mucho peso, no le estamos, perdón la expresión, pero en palabras ecuatorianas, entre comillas, parándole bola. Al mismo hecho de no hacerle caso a la situación que hace, que nosotros no le pongamos atención a todos los medios con los que yo me puedo cuidar. Entonces, si hablamos del impacto psicológico, el impacto, de hecho, en el impacto en la salud mental y emocional de los ecuatorianos, la pandemia nos deja un impacto muy fuerte, un impacto que en verdad nos ha cohibido de rituales, por ejemplo, los entierros. ¿Sí? Muchos conocidos nuestros han perdido un montón de familiares. Pero nosotros, ¿cómo hacíamos frente a eso para empezar el proceso de resiliencia? Nos despedíamos a través de un velorio, nos despedíamos a través del entierro. Y esta vez no tuvimos la oportunidad, entonces a mí nadie me enseñó a no tener a alguien a mi lado sin decirle adiós. Y ahí es donde nosotros olvidamos estos rituales que sean simbólicos para despedirme del proceso y de la persona que acabé de perder. Entonces sí nos ha dejado muchos aspectos, centrémonos en ansiedad y centrémonos en toda la sintomatología asociada a la depresión. Algo que sí nos enseñó esto también es que no todos, todos podemos estar tristes, pero no significa que todos tengamos depresión. Eso es algo muy claro que debemos estar en cuenta, porque dices, estoy triste, amanecí con depresión. No amaneciste con depresión, amaneciste triste. Entonces, ir reflexionando sobre esos procesos sí nos ha hecho ver a nosotros cómo eso incide en los niveles de estrés, en mis relaciones familiares, y lastimosamente como estas se han disparado, el estrés, la ansiedad, se ha empezado a visibilizar una cultura machista heteronormativa que tenemos en el país y que se visibiliza en la violencia intrafamiliar que lastimosamente se sigue callando. Entonces, las lecciones que nos deja la pandemia en relación a la salud mental y emocional tienen un montón de aristas en las que tenemos que hacerle caso y tenemos que centrarnos a trabajar en ella, no taparla, como diríamos, el sol con un dedo, sino al contrario, entenderla, manejarla, comprenderla y mejorarla en relación a un beneficio común. Sí, con este análisis importante, Henry, es necesario tomar en consideración que el tiempo de las religiones patriarcales posiblemente han terminado y aparecen nuevas espiritualidades, nuevas devociones, nuevas creencias, posiblemente, a lo mejor no son tan nuevas, sino que la búsqueda del encuentro y la celebración del misterio están tomando nuevas formas, que son las que acabo de escuchar, nuevas expresiones, nuevos símbolos. Ahora, en este tiempo de pandemia y como se ha señalado, esos cambios que se vienen dando, que se han ido obligados, por ejemplo, a no sepultar a los familiares, a los seres queridos, como hemos tenido la costumbre de hacerlo. ¿Cuáles otras transformaciones ha provocado la pandemia con la sociedad ecuatoriana, por ejemplo? Adelante. Claro que sí. A ver,
Algo que ha sacado lastimosamente, yo diría, un antivalor cultural es la envidia, ¿sí? Y esta envidia es la que nos está haciendo cometer muchos errores y volver a elevar la tasa de infecciones. Es decir, como mi vecino celebra, como mi vecino festeja, como él sale, como ella sale, ¿qué pasa? Yo también salgo, porque no es justo que ellos sí se diviertan y yo no me divierta. Entonces nos empezamos a poner vulnerables o nos ponemos más vulnerables ante la situación. Descuidamos del hecho de cuidarnos por el hecho de que me vean que yo también me inserto en la sociedad y trabajo y lo demás. También nos ha llevado, a pesar de que nos ha sacado la parte buena de ser un poco más humanos, también nos ha sacado esa parte mala de decir, ok, no le pongo importancia a lo que pasa, pero esto, lastimosamente, el tocar fondo de esto sería que, especialmente en los jóvenes, en la capital del país hemos visto cómo hay un montón de jóvenes reuniéndose sin importarles los protocolos de bioseguridad y sin importar las consecuencias hasta que les afecte directamente. Y, de hecho, el municipio de Guayaquil tiene unas propagandas muy eficientes, diría yo, muy buenas en la televisión nacional, pero que no te invitan a la psicoeducación. Entonces el joven no está invitado solo a ver, el joven está invitado a conversar y a reflexionar para cambiar. Esa es otra cosa que nos ha hecho identificar a nosotros que sabemos, pero no hacemos caso. Y nos estamos yendo por la ley negativa de la gestión de riesgos que dice, o que se basa en esto, entre comillas, a mí no me va a pasar. Entonces, como a mí no me va a pasar, me descuido con mucha más razón, porque al otro tampoco le pasa. Y esto ha hecho que lastimosamente, como estamos viendo en los hospitales, y es más, hasta los compañeros de salud mental, de la salud, perdón, están pidiendo que ya, por favor, la gente también pongamos de parte. No estamos valorando el trabajo que se hace y tampoco estamos valorando todo lo que tenemos. Este espacio, este tiempo, este proceso en la pandemia nos tiene que llevar a valorar en su completa realidad la importancia de la familia, la importancia de la vida, la importancia de tener cerca a ese ser querido que yo quiero tener. Henry, antes de irnos a nuestro primer corte, quisiera saber cómo llevar, ¿qué le dices a la gente? Llevar el proceso de duelo, ya que no se puede despedir de esos seres queridos que han fallecido en este contexto. Claro que sí. Bueno, eso es un poquito delicado, diría yo, porque cada persona vive el duelo, tiene que vivir el duelo a su manera. A mí no me tienen que decir cómo me tiene que doler. A mí me tienen que entender que me está doliendo. Es una situación normal en un proceso que me está haciendo manifestar anormalmente ante un algo. ¿Okay? Yo sé que me duele la pérdida. Ahora, ¿cómo yo proceso si yo no me pude despedir? Aquí viene este simbolismo, este hecho de representar. No vas a hacer tú una velación, pero sí puedes, por ejemplo, escribir una carta, hacer un catarsis, se llama en psicología, hacer catarsis, dejar salir todo lo que está ahí y generar, casi siempre el final de la carta se pone con un compromiso. ¿Cómo me comprometo yo a que me quede aquí y a darte en la vida que me resta ese orgullo, ese proceso de comprender todo lo que yo puedo hacer por tu pérdida, sí, o por tu partida? Con ese compromiso el individuo genera una conexión emocional simbólica. Entonces yo la carta la puedo quemar, yo la carta la puedo poner en un globo con helio y que se vaya. Yo este proceso puedo aprovecharlo para que las personas se den ese espacio y se den cuenta de que la persona ya no va a estar, de que yo me tengo que dar ese espacio para empezar el duelo. Pero eso sí es importante. Esto generalmente no recomendamos hacerlo solos. El duelo se supera de mejor manera cuando comprendemos que estamos acompañados, sea de familia o sea de una red de apoyo que te permita procesar y que te dé espacios para expresar todo lo que tú tienes en relación a lo que estás pasando. Es hora de ir a un corte comercial según lo anunciado, estimada Palmira Chavero. Vamos a la pausa comercial para que nuestras estaciones de radios universitarias puedan también presentar sus anuncios publicitarios, pero continuaremos con esta programación Universidad Sin Frontera. Adelante.
Seguimos inmediato a través de la segunda temporada de la programación Universidad Sin Fronteras a nivel nacional. El tema, la ritualidad y religiosidad desde una mirada cultural, prácticas religiosas como forma cultural, el duelo y su modificación por la pandemia del COVID-19. Este es un diálogo nacional con el magíster Henry Cadena, docente de psicología de la Universidad Técnica del Norte. La Semana Santa en pandemia. ¿Cómo hacer que en un país donde dentro de su cultura e identidad propia participar de las procesiones de Semana Santa, Henry, ha provocado la pandemia que no se den estas manifestaciones culturales? ¿Cómo hacer? ¿Cómo aceptar esta nueva realidad? Adelante. Importante, muy interesante, la verdad. Pienso que aquí es cambiarnos el chip, como diríamos chabacanamente, perdón. Yo considero que, bueno, la Semana Santa, más allá de su contexto religioso, este ritual, esta tradición, estas plegarias, nos hacen referencias a grandes valores, a grandes virtudes y de una u otra manera a ideas que se manejan universalmente en la humanidad, ¿sí? ¿Esto qué hace o qué nos permite a nosotros? Nos permite y nos invita a tomar conciencia, a recordar que nosotros tenemos que darle sentido a la vida para que nos ayude a vivirla de mejor manera. Seamos cristianos en este caso, ¿no es cierto? Mejor dicho, bueno, validados de hecho para toda la parte cristiana y religiosa, pero que también nos permite a nosotros poder elegir y determinar cómo todo lo que yo estoy asociando y simbolizando en la Semana Santa me permite a mí ver a través de estos episodios ciertas enseñanzas que a mí me deja este ritual litúrgico. ¿Para qué? Para reflexionar con qué sentido, con el sentido de alegrar y llenar. Si nos basamos desde este punto, nosotros nos vamos a dar cuenta de que nosotros sí podemos vivir, sí podemos estar y vivenciar la Semana Santa de manera diferente, ya no con la presencialidad, sino con esta forma de entrega de fe, esta forma de entrega de vivir desde su realidad el sentido del simbolismo que se hace en este acto. Siguiendo con esta idea, Henry, del simbolismo y del significado, contextualicemos un poco, ¿no? Ecuador es un país en el que el 75% de sus ciudadanos se considera a sí mismo católico, se declara católico, un 15% se declara evangélico y más de la mitad de la población dice de sí mismo, se autodefine como practicante o muy practicante de alguna de esas religiones, ¿no? Y obviamente nos enfrentamos ahora a un segundo año de virtualidad en este periodo de Semana Santa que tiene un significado especial para las personas que se autodefinen como católica, como religiosa, etc. Esta idea o este traspaso forzado a la virtualidad llega a cambiar el significado para las personas que creen en estos rituales y que celebran estos rituales. O sea, de alguna manera el cambio de formato, digamos, por la pandemia afecta al significado. Bueno, no debería afectar al significado, pero según las etapas del desarrollo humano, vamos a comprender que las personas adultas mayores van a tener dificultad en entender que el hecho de no realizarlas puede generar un proceso de insatisfacción en ellas en relación a un algo. Sin embargo, ya tenemos un año por el que se ha pasado y pienso que gran parte de las familias ecuatorianas tenemos un adulto mayor o un adulto de edad ya avanzada en nuestras familias y le hemos ido acoplando, hemos ido desarrollando ese nuevo hábito de escuchar la misa a través de la televisión, de conectarnos en el canal de YouTube para que escuchen la misa, de tratar de generar un espacio dentro del mismo dormitorio del adulto mayor para que pueda tener este espacio, especialmente los domingos, en el que pueda hacer esta práctica religiosa y pueda sentirse como que no le hemos roto la rutina de raíz, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? A pesar de que existan esta dificultad de asociar la celebración de la Semana Santa, es importante que nosotros conversemos. Por eso es indispensable la comunicación, especialmente en este tipo de cambios de hábitos y de situaciones diversas. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de que toda esta celebración nos puede llevar a un desarrollo personal,
tenemos que invitar a que nuestra familia, que los seres que tenemos cerca, se sumen a este proceso comprendiendo por qué. La Biblia plantea un proceso en donde se maneja, ámense los unos a los otros como yo los he amado, si es que no estoy mal. En este sentido, ¿qué pasa? Yo como familia puedo llevar a entender primero qué es el amor. Y a partir de saber y entender qué es el amor, ahora sí, cómo lo puedo recibir, pero también cómo lo puedo entregar. Y cómo lo puedo entregar desde esta nueva realidad. Es decir, yo tengo que en verdad ir a un lugar para hacerlo, o yo en mi propia casa puedo empezar transformando ese proceso y aplicar ese valor al que me invita a la Semana Santa. ¿Sí? En este contexto yo puedo topar otras formas en las que, por ejemplo, ¿qué pasa si me pongo a hacer actividades que me permitan potenciar y visibilizar, ¿no?, este aspecto de bondad reflejada a través del amor que yo puedo darles a otros seres queridos y puedo generar una reunión familiar por Zoom, por ejemplo? Algo que me permita tal vez compartir ese acto religioso con nosotros y desde el hecho de hacer, yo qué sé, una florcita de papel para regalarle a una persona familiar mía y que entienda que ese simbolismo me hace comprenderle y extenderle mi manera de amar y mi manera de estar feliz por su presencia, va a hacer que nosotros reestructuremos el sentido y le demos un valor muy importante a celebrarlo ahora de manera diferente. Tal vez no directamente desde una iglesia o desde una estructura física, pero sí desde una estructura espiritual más amenizada, pero con la construcción de todos los integrantes de la familia para que sea significativa en el proceso emocional. Henry señalaba muy bien el hecho de que las personas, los adultos mayores sobre todo, son los que más difícil o les cuesta mucho cambiar las formas de ritualidad, ¿no es cierto? En esta Semana Santa. Y tiene que ser un proceso más largo y estar dispuestos también, no solo el resto familiar, sino también los adultos mayores. Si bien es cierto, tenemos la misa televisada desde hace décadas por un canal de televisión nacional guayaquileño, que todos los domingos justamente da misa por televisión para aquellos enfermos que no pueden asistir a las iglesias. Lo que hay detrás, más allá de este proceso que tendremos que aprender todos los católicos por lo menos, está un cambio cultural. La pandemia ha permitido también mover ese andamio cultural, es decir, esto era parte movía la parte de la cultura, movía una economía informal alrededor de la procesión, de la misa, de visitar las iglesias, de la venta de velas, es decir, es un cambio, llamémosle metafóricamente un golpe a esa economía informal y también a un tejido social y a una cultura, ¿no? Que no solo es que se conjuga entre la ritualidad, lo popular y esta parte de reencontrarnos en esos espacios con los otros también. ¿Cómo miras tú este hecho? Bueno, me hace recordar y me hace hacer hincapié en que los ecuatorianos, al igual que el resto de seres humanos, somos seres sociales, ¿sí? Que culturalmente se nos ha enseñado, como dije al principio, a tratar de no expresar mi debilidad y lo demás. Es necesario que nosotros tengamos el contacto con el otro. Si no, por ejemplo, salir al mercado porque antes era muy importante, ¿no es cierto? No solo por el hecho de que tal vez es más económico, sino por el hecho de compartir con otras personas, de intercambiar, de ver, vamos a poner entre comillas, en el chisme con la vecina, en ver las cosas diferentes. Y estos actos religiosos también nos permitía compartir en familia, pero no solo desde la parte espiritual, sino también desde la parte familiar, porque compartías, salías al parque, ibas a la misa, después salías a comer alguna comida típica que esté por el sector, a darte una vueltita por un lugar turístico básico. Entonces, esta rutina, ¿qué pasa? Te generaba mayor conexión con tu familia. Te daba ese espacio para decir, ok, hagamos una pausa de todo el mundo laboral, centrémonos a nuestro mundo familiar y potenciemos estas características con cada uno de los nuestros. ¿Ok? Como ahora ya no lo tenemos, nosotros tenemos más que cambiarnos de chip, empezar a readaptarnos. Charles Darwin decía, de hecho, que
la readaptación de una especie es lo que le permite sobrevivir. Ya estábamos hablando de animales en este caso. Ahora hablando de seres humanos, tendríamos que aumentarle que esta readaptación de la especie al medio, sumado al proceso de inteligencia para comprender los cambios, nos permitiría adecuarnos de mejor manera en un contexto, en este nuevo contexto. Es de ahí que, si bien es cierto, yo no podré compartir de comprar el ramo, de comer una fanesca en donde yo quiera, de darme la vuelta al parque para, por ejemplo, aquí en Ibarra, chuparse un helado de paila, ¿cierto? Me van a limitar eso, pero no quiere decir que no comparta. ¿Qué pasa si yo le doy un cambio a esa moneda y digo, bueno, ¿sabes qué? Pidamos un helado de paila aquí y comamos en la casa, ¿sí? Participemos todos en la elaboración de la fanesca, aunque sé que es muy laboriosa, pero te permite tener ese contacto con tu familia, compartir, hacerlo interactivo. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, al momento de desgranar o de estar jugando, trabajando con los granos para preparar la fanesca, no empezamos a compartir anécdotas? Recordemos que los adultos mayores han sido muy dejados de lado en relación a cómo se sienten. Este es un espacio hasta terapéutico para ellos, para decirles en mi tiempo la fanesca se hacía de esta manera. O cuando yo era chiquito yo tenía que ir a traer resto en bultos. O yo sacaba los choclos y hacía un huequito ahí, ahí mismo cocinaba y me comía con quesito fresco. Esas cositas que a los jóvenes y a los adolescentes y a los niños no están pudiendo compartir, les va a enriquecer de sobremanera para aprender también a valorar lo que tienen. Muchas personas no conocemos la realidad de nuestra familia, no sabemos todo nuestro pasado y obviamente no aprendemos a valorar lo que tenemos. Así que sería un espacio que sí nos permitiría readaptarnos a comprender y a valorar el contexto familiar. Sí, continuamos en este interdiálogo a través de Universidad Sin Frontera. Es importante también considerar, Henry, la multiplicación de las creencias y de las expresiones religiosas manifiesta la búsqueda espiritual de las personas. La espiritualidad no pertenece a ninguna religión o institución, pero es la característica del ser humano. Estamos habitados por una dimensión que nos sobrepasa, ¿no? No nos sentimos llamados a la autodestrucción ni a la soledad, sino a la fraternidad, a la creatividad, como bien se ha dicho. También descubrimos que el misterio de la vida y del amor es más grande que nosotros, pero anida dentro de nosotros y de nuestro mundo. Si decimos que no hay otro mundo, nos apropiamos de la espiritualidad, o mejor dicho, ella se apropia de nosotros y no delegamos a nadie la capacidad de definirla ni de expresarla, sino que creamos nuestras propias manifestaciones personales y colectivas. Pero los jóvenes son quienes necesitan mantener esas creencias. ¿Cómo analizar esta situación? Porque a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, los jóvenes necesitan irse ubicando realmente cuando hablamos de espiritualidad. Adelante. Sí, considero que muy importante sacar el término espiritualidad. Pienso que es muy abarcador y excelente en realidad. Desde la espiritualidad, en la forma en la que uno desee manifestarla, hay que considerar que se está enfocando en que esta espiritualidad me permite a mí potenciar valores humanos, ¿ok? Si bien es cierto, yo puedo decir que esta espiritualidad me va a permitir a mí, por ejemplo, eh, hacer efectivo, hacer ver que hay confianza, que hay solidaridad, que hay aceptación, que hay amor hacia el prójimo, me va a permitir a mí demostrar que yo estoy en este proceso de renacer, de encontrarme, de poderme crecer personalmente, pero también crecer con los otros. Aquí es importante, por ejemplo, ¿qué pasa con este proceso de aceptarme como tal y cómo aceptar mi espiritualidad? La aceptación hace que primero nosotros estemos contentos en cómo somos, en cómo están nuestras circunstancias y de una u otra manera, ¿qué nos permite eso? Desde nuestra realidad, poder entender la realidad del otro. ¿Para qué? No para hacerle daño, sino para ayudarle a desarrollarse de mejor manera. Esta aceptación nos permite a nosotros tener tolerancia. Entonces, los jóvenes tienen que proyectar ese proceso de generar y potenciar valores
para que les permitan desarrollar lo que nosotros entendemos por resiliencia. La resiliencia es importante, pero la resiliencia, recordemos que los seres humanos somos seres que copiamos. Entonces yo veo lo que hace alguien, imito ese algo. Yo veo lo que hace él, imito lo que hace él. Pero cuando no tengo ese espacio para imitar y para ver lo que hace en mi familia, no lo voy a repetir. Entonces también es un proceso en el que los adultos tenemos que entrar a formar parte de esta valorización de los actos que tenemos como seres humanos desde el contexto espiritual, ¿sí? Entonces, si nuestros hijos van a darse cuenta de que desde la espiritualidad yo manejo una proyección adecuada de valores, me va a permitir a mí como hijo replicar ese contexto y potenciar el valor que a mí más me caracterice, que a mí me permita ayudar o que me permita sentirme bien, porque espiritualmente eso me hace sentir placer, me hace sentir satisfacción, pero sobre todo me hace sentirme proactivo con el medio en el medio en el que yo estoy, perdón. Gracias, Henry. Profundizando un poco más en algunos de los elementos que estamos comentando, ¿no? A veces da la sensación de que vivimos como en una situación en tensión permanente. ¿A qué me refiero en tensión permanente? Por un lado estamos diciendo, bueno, somos seres sociales, necesitamos estar con la gente, con nuestra familia, con nuestro círculo cercano, necesitamos crecer con... pero por otro lado estamos obligados un poco a cambiar esa realidad y estamos lanzando como reto la necesidad de adaptarnos a las nuevas formas, ¿no? Entonces, de alguna manera, está como esta tensión de si somos seres sociales, pero tenemos que adaptarnos a unas nuevas formas sociales y a unas nuevas formas de ritualidades, a unas nuevas formas culturales, etcétera, etcétera. Entonces, retomando un poco la idea de la adaptación y en este marco, en este contexto, no sé si en qué medida consideras tú que hemos integrado realmente estas nuevas formas o estas necesidades de adaptación, hemos integrado la virtualidad, si quieres, un poco en todos nuestros procesos y en todos nuestros ritos, etcétera, o seguimos todavía un poco con el chip de la emergencia, es decir, seguimos como, no, esto ya va a pasar y cuando pase vamos a volver a estar todos juntos, o sea, porque ahí hay como una especie de contradicción, ¿no? Que por un lado nos mantenemos, pero por otro lado queremos volver a lo que era antes, ¿no? Entonces no sé si estamos siendo conscientes como sociedad, si psicológicamente, emocionalmente, estamos interiorizando que realmente tenemos que cambiar las formas y que esta adaptación es necesaria, o estamos más en esa fase de esto ya va a pasar y ya vamos a volver a salir a hacer la vida que hacíamos. No sé en qué medida hemos integrado esta necesidad de adaptación y estas nuevas formas culturales. Bueno, es importante aquí considerar que nosotros somos seres humanos que estamos siguiendo una regla por protección, los que nos hemos pegado a las indicaciones del COE, ¿cierto? Pero entendimos mal una parte. A nosotros se nos pidió distanciamiento físico y no distanciamiento social. Ese fue un error de Estado. Ese fue una mala comunicación, porque la gente entendió que yo me tenía que aislar. Y el ecuatoriano es muy bueno para eso. El latino, de hecho, es muy bueno para eso. Te dices, aíslate y te aíslas. Si no, no existiría la ley del hielo. Si no, no existiría el yo le tuerzo los ojos a la que no me cae. Simple y sencillamente es así, es nuestra forma, fenotípicamente es nuestra forma como aprendimos. Entonces, cuando yo escuché distanciamiento social, ¿qué me estaban diciendo? Que no te hable, que no me acerque a nadie. No me dijeron distanciamiento físico. Después de un tiempo cambiaron, porque las personas se empezaron a dar cuenta que también se estaban distanciando socialmente en su núcleo social primario. Cada uno trataba de ni hablarse, de ni verse. Y ese es el contexto del proceso en el que nosotros tenemos que reestructurar esa forma de entender desde nuestra realidad como ciudadanos o como ecuatorianos, y cómo nosotros podemos potenciar ese valor a que sea nuestra readaptación. Sí es cierto, tenemos lastimosamente todavía que cambiarnos del chip de que las cosas no van a volver a ser como antes. Tenemos que estar claros de que tenemos que generar estrategias para readaptarnos a lo que venga. No porque yo deseo o porque yo desee que sean las cosas como antes, las van a hacer. No, al contrario. Yo debería ser todavía pionero en saber cómo me puedo usar mis herramientas de resiliencia y readaptación para hacerle frente a todo lo que se viene. Bien, vamos de inmediato a una nueva pausa para volver en Universidad Sin Frontera.
y continuamos con esta programación. Adelante. Ya estamos nuevamente en Universidad Sin Fronteras para continuar en este importante diálogo que mantenemos con el magíster Henry Cadena, docente de Psicología de la Universidad Técnica del Norte, con el tema Semana Santa en Pandemia. Palmira. Sí, gracias, César. Seguimos en efecto con Henry abordando las distintas aristas, ¿no?, que tiene esta Semana Santa, la ritualidad y los procesos culturales en pandemia y las nuevas restricciones que eso supone, ¿no? Justo estos días hemos conocido las nuevas restricciones para las celebraciones y un poco no solo las celebraciones, sino también la parte social, ¿no? Un poco lo que conversábamos de la prohibición de eventos masivos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, decíamos un poco antes, hablábamos un poco de los datos y de la importancia de la religión en una sociedad como la ecuatoriana, ¿no? Entonces aquí un poco nos queda la duda o el miedo de qué va a pasar cuando lleguen estos días de feriado, estos días festivos, y la duda un poco, la tesitura en la que nos planteamos es qué va a tener más fuerza o qué va a pesar más, la fe de las sociedades ecuatorianas o las ganas de volver a estar con, o la seguridad y la concienciación de que en efecto necesitamos mantener el distanciamiento físico porque los datos siguen siendo alarmantes todavía, ¿no? No sé qué tan fuerte puede llegar a ser la fe pensando un poco en estos días. Bien, vamos entonces conociendo precisamente sobre esas propuestas que tienen que ver con la fe en la religiosidad. Ahora en Semana Santa, las proyecciones que se vienen precisamente en esas transformaciones por la pandemia que ha causado tanto daño. ¿Cómo exponer la fe para curarse de una pandemia que sigue causando dolor? Henry, adelante. Claro, justo aquí, oyéndole a Palmira intervenir, me trajo a memoria lo que planteaba o planteó, de hecho, Joseph Serra. Joseph Serra planteaba desde este contexto en el que para ser optimistas en medio de la crisis hemos de ser solidarios, hemos de imitar actitudes positivas que vemos en otros frente a un proceso de adversidad. Pienso que tratando de parafrasear a Serra, es importante que nosotros comprendamos que ahorita, en este momento en el que estamos atravesando, el optimismo no debe faltar, no debe fallar. Pero para que esto tenga eficiencia y eficacia dentro del proceso cultural nuestro, debemos aprender a ser solidarios. En este caso, ser solidarios a esta altura de la vida significa aprender a respetar las reglas que se nos han sugerido. ¿Por qué? Porque esta forma de solidaridad me permite a mí que en mi casa estén bien, que mi familia, mis hijos, mis padres, mis abuelitos estén bien, que mis vecinos estén bien, que mi comunidad esté bien, que por ende mi sociedad esté bien. Recordemos cuando empezamos a conversar, esta Semana Santa está centrada en potenciar valores. Entonces, este valor desde la solidaridad debería enfocarse para trabajar. No le veamos como ese feriado largo de 4 días, que qué rico, qué chévere, me puedo ir a la playa, pasar un montón de cosas. No, veámosle al revés. ¿Cómo yo estos 4 días puedo aplicar desde mi valor, en este caso desde la solidaridad, para seguirme cuidando y cuidar a los que yo quiero y a los que están cerca a mí? En ese contexto, cuando yo comprenda y yo reflexione, porque aquí no es de imponer, eso es algo que también nos falta. Acuérdense que nosotros los ecuatorianos cuando leemos algo en el comercio, vemos ahí, no lea, ¿qué hacemos? Leemos, ¿cierto? Pero si yo te invito a conversar sobre un algo, aportas, tratas de cambiar y tratas de poner otra perspectiva, tal vez muy valedera, pero lo haces tuyo.
Entonces, al hacer tuyo este proceso, te vas a readaptar y vas a entender que estos 4 días que sí, en verdad, el año nos ha dado muy duro, ha hecho que cambiemos muchas situaciones, que el teletrabajo ha venido también a ser una forma en la que nos estemos enfermando a pesar de querer seguir siendo productivos, pero que también tengo que tomarme esas pausas en las que yo puedo utilizar este proceso para potenciar este valor espiritual dentro de mi familia, que es el núcleo principal. Y si así hacemos todos en cada una de nuestras familias, vamos a tener un conjunto social que nos permita demostrar que somos capaces si ponemos de parte. Henry, en este proceso de readaptarnos, que tú señales, una cosa es un poco vivir el presente, es decir, lo que tú hablabas de optimismo, de encontrar las formas de recuperar también a la familia, de conocernos mejor y de fortalecernos. Quiere decir también sin añorar el pasado que puede causar depresión, ni estar pensando mucho en el futuro con cierta angustia que causa ansiedad. ¿Es eso también a lo que te refieres? Sí, recordemos que cuando vivimos solo del pasado o vivimos con ansiedad de qué va a pasar en el futuro, no vivimos del presente. Y ese es un error craso, ¿cierto? Nosotros tenemos que centrarnos en qué, en aprender a aprovechar el tiempo literalmente, a aprovecharlo al máximo. Nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos, de cómo en un chasquido, vulgarmente hablando, podemos desaparecer, podemos ya no estar, cómo un segundo puede cambiar la vida por completo. Y lo peor de todo es que no hemos aún así aprendido a valorar por cabeza de otro o a aprender por cabeza de otro. Tal vez ya de hecho los niveles de contagio, las pérdidas físicas que hemos tenido han ido disparándose muy rápidamente. Entonces el que tal vez no era conocido para mí, no era en mi ciudad, no pasa nada. Y ahora sí importa porque es el que vivía a 2 casas, es el dueño de la tienda, es el compañero de clases, es mi compañero de trabajo. Entonces, como vemos que está cada vez más cerca, nosotros nos estamos empezando a preocupar en qué pasará, en vez de aprovechar en cómo yo puedo aprovechar esta oportunidad para poder vivir al máximo. Recordemos que lo que no se dice y lo que no se manifiesta no se entiende. Entonces, yo a muchos de mis estudiantes les he mandado de tarea. Está en el YouTube subido. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te amo a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus abuelitos? ¿Cuándo fue la última vez que diste un abrazo? ¿Qué está pendiente? Para que ellos comprendan de que ese contexto, ese núcleo que tienen cerca, también es importante. También les permite darse cuenta de lo que tienen y empiecen a valorar. Porque eso sí nos ha faltado bastante. Nosotros sabemos maquillar muy bien las cosas para que nos vean bien, inclusive nuestros hijos. Y cuando nosotros nos empezamos a abrir, ellos recién empiezan a entender todo lo que uno hace atrás para que a ellos no les falte nada o para que ellos no sientan esa diferencia o ese cambio que pasa en nuestros hogares y puedan estar creciendo de manera adecuada. Entonces es un llamado de atención para los papitos, para los abuelitos, para los hijitos, para todo el mundo en realidad, para darnos cuenta de cómo nosotros tenemos que potenciar y aprender a comunicarnos con los que tenemos cerca. Y eso nos lleva nuevamente, Henry, a la conversación que manteníamos antes con respecto a los valores, ¿no? Al final, uno se pone a pensar, se pone a hacer balance de todo el año que llevamos y recordamos quizás un poco como con medio desconfianza, las primeras propuestas que decían, ¿no? Como sociedades vamos a salir mejor después de esto, hemos aprendido que lo importante es otra cosa, justamente lo que mencionabas tú del abrazo, de un te quiero, de un beso, del estar cerca. Hemos aprendido que lo importante era otra cosa, lo importante era regalar tu tiempo, no regalar cosas de un valor económico, un valor monetario alto, sino regalar tu tiempo, etcétera. Pero ha pasado un año y como que eso se ha desvanecido otra vez, ¿no? Aquí vemos quizás un poco el reflejo de lo que Bauman llamaba sociedad líquida, ¿no? Durante un tiempo nos importó mucho esta cosa de regalar tiempo, de compartir, de abrazar, de decir te quiero, pero parece que ahora otra vez como que se nos olvida eso, ¿no? Y eso nos lleva un poco nuevamente a esta idea de cuáles son los valores
estructuralmente, ¿no?, que estamos defendiendo, no ya los valores que, bueno, que en el momento del dolor, del duelo, de la urgencia, del shock, del impacto, apreciamos, sino lo que queda, ¿no?, el pozo que queda cuando pasa la urgencia, cuando pasa el drama y cuando pasa el shock, ¿no? Creo que ahí todavía estamos aprendiendo, o no sé si hemos aprendido lo suficiente como para mantener esos valores que aparentemente habíamos aprendido de manera estructural, ¿no? Sí, vuelvo a repetir, nosotros como latinos tenemos una estrategia muy adecuada para saber maquillar las cosas, saber hacernos o hacer que las personas nos vean muy bien, aunque por dentro estemos hechos pedazos. Lastimosamente, eso es lo que enseñamos a nuestras generaciones. Nuestras generaciones aprenden lo mismo y cuando somos padres también nos devuelven a veces con creces, porque no sabemos lo que les pasa a nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo por eso vuelvo a hacer, yo pienso que, aunque no es un valor, es un medio, yo pienso que en lo que tenemos que trabajar ahora de hecho, es en potenciar la comunicación, pero sincera, sin criticar, sin dañar, sino para que me permita crecer y conocer. Cuando yo logre esto, lo que estoy haciendo técnicamente sería psicoeducar ante un proceso. Si yo psicoeduco, comprendo mejor el valor, aplico mejor el valor y me doy cuenta que no se debe aplicar solo de una manera. Cuando topaba Palmira este hecho de que nos hemos vuelto comerciales, entonces mientras más caro el regalo, más te quiero, ¿cierto? Se suponía eso. Y eso es lo que comercialmente funcionaba. Pero ¿qué pasa si yo digo ahora, ¿sabes qué? Y yo te voy a regalar una notita, un papelito. Este papelito este papelito dice o tiene una frase en cómo yo te quiero, cómo yo me siento con tu presencia. Entonces, si a mí me dan un papelito, es como cuando nuestros hijos que eran chiquititos pintaban y dibujaban y uno se quedaba asombrado de lo que veía plasmado ahí. ¿Qué pasa si ahora una frase de mi hijo adulto o adolescente me invita también a comprender eso? Me da ese espacio para darme cuenta de que están ahí desde otro contexto de vida. Entonces, sí es importante que, eh, aunque no es un valor, vuelvo a repetirlo, sino es un medio, nos permitamos a través de la comunicación potenciar esos valores que sí tenemos arraigados. Vuelvo a repetir, recordemos que los seres humanos somos seres que imitamos. Si yo no le veo a mi papá, si yo no le veo a mi mamá o a mi ser querido cercano hacer eso, va a ser difícil que yo lo haga y mucho menos me va a molestar de sobremanera que me pidan que lo haga cuando no veo que nadie lo hace. ¿Okay? Entonces sí es invitarnos a todos a hacerlo, a todos ser partícipes y a todos llegar a un acuerdo de... Ustedes no sé si se acuerdan que al comienzo de la pandemia, bueno, unos 2-3 meses después de la pandemia, este juego de parches se puso de moda, ¿cierto? Online todo el mundo jugaba parchís y querían jugar en el Facebook parchís. ¿Y qué pasaba si ese parchís le pasábamos un tablero? Empezaron a pasarle un tablero y perdió fama. Ya nadie quería jugar parchís porque era un juego antiguo. Pero nadie entendía cuál era el sentido de que no solo era ganar, sino compartir, porque los juegos de mesa se hicieron para compartir, no para generar el vicio negativo, ese hábito negativo de querer más, que lo trajo el monopolio, lastimosamente, cuando lo capitalizaste en valores. ¿Sí? Muchas gracias, Henry. Nos quedan muchas cosas todavía ahí como para seguir profundizando, para seguir comentando, pero bueno, yo sí quisiera rescatar algunos elementos, ¿no? La cuestión de la gestión del duelo, que me parece importante que incluso a pesar de llevar un año en esta situación, en pandemia, en emergencia, nos sigue sorprendiendo y todavía nos cuesta gestionar esas nuevas formas y ese procesamiento del duelo, a pesar de que, en efecto, como comentabas un poco antes, hemos desarrollado nuevas formas de gestionar el duelo, de llevar el duelo. Este elemento, ¿no?, de la importancia del compartir, del crecer con el resto de personas, de estar cerca de nuestro entorno, de que somos seres sociales al final, y el riesgo, ¿no?, de que, por un lado, la pandemia nos ha enseñado quizás a ser más responsables de manera biosanitaria, etcétera, pero lamentablemente en algunas ocasiones este aislamiento físico nos ha llevado a un aislamiento emocional también, que yo creo que todavía sigue siendo como una asignatura pendiente, ¿no? Entonces, bueno, se nos quedan todavía, se nos abren también nuevas líneas de diálogo
esperamos poder contar contigo también en otras ocasiones para seguir dialogando sobre estos temas. Desde la Red de Radios Universitarias del Ecuador queremos agradecerte infinitamente por compartir el tiempo y por la sinceridad también en este proceso y en este diálogo. También gracias, Ivanova, por compartir este espacio con nosotros y, por supuesto, César, y a todas las personas que nos están viendo y, por supuesto, también al resto de compañeros de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, ¿no? Sí, muchas gracias, Palmira. También a nuestra presidenta Ivanova Nieto. Estaremos en una próxima ocasión en Universidad Sin Fronteras. Muchas gracias y pasen bien. Esta emisora, en cadena con la Red de Radios Universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.